Mi hijo acaba de matarme. Parece una locura, pero es la pura verdad. Él y su mujer, Sofía, acaban de despeñarnos por un acantilado en los picos de Europa. Lo quieren todo. Quieren la herencia. Quieren la casona familiar. Ahora mismo están allá arriba, mirando hacia abajo, convencidos de que estamos muertos. Pero se equivocan. Noto el sabor a sangre en mi boca. Tengo los pulmones destrozados. Pero sigo viva. Y mi marido, Javier, que yace roto a mi lado, acaba de sisar en mi oído la orden que lo va a cambiar todo. Elisa, finge que estás muerta. El olor a tierra húmeda y a pino podrido me inundó la nariz. Era tan denso que me provocaba náuseas. Intenté tomar aire, pero mi pecho no se hinchó. Sentía como si un aro de hierro me estuviera apretando las costillas, asfixiándome. Forcé 2 ojos para abrirlos. Todo era un borrón. El cielo, una mancha gris que daba vueltas. Parpadeé. Otra vez. La imagen empezó a enfocarse. Estaba tumbada de espaldas. No, estaba atrapada. Mi espalda estaba clavada en algo duro e irregular. Rocas. Piedras afiladas. Intenté moverme, solo un poco, para librarme de la roca que se me hundía entre las vértebras, y un dolor agudo, eléctrico, me recorrió desde la cadera hacia abajo, la pierna izquierda. Algo le pasaba a mi pierna izquierda. Intenté tensarla para sentirla, pero no había nada. Nada en absoluto, solo un vacío entumecido y helado. Volví a intentar respirar, y esta vez me ahogó una tos violenta. Un sabor salado, metálico, a óxido, me llenó la garganta. Sangre. Podía sentirla, caliente y pegajosa, manando por la comisura de mi boca, deslizándose por las arrugas de mi mejilla. Javier, intenté llamarlo. No salió ningún sonido. Fue solo un silbido seco, una burbuja rota en mi garganta. Un ruido horrible sonó a mi lado, un gorgoteo húmedo, como alguien intentando respirar a través de una pajita obstruida. Giré la cabeza, mi cuello crujió. Dolor, pero tenía que mirar. Él estaba allí. Javier, mi marido, estaba solo unos metros, torcido en un ángulo imposible. Yacía de lado, con un brazo atrapado por el cuerpo, y su cara... ¡Oh, Dios! No lo reconocí. Era un amasijo de sangre e hinchazón. Uno de sus ojos había desaparecido. Era solo una cuenca hinchada y morada. El otro ojo estaba abierto, pero vidrioso, mirando fijamente al aire. ¡Javier!, grité, y el dolor de mi pecho me devolvió el golpe. Él no reaccionó. ¿Estaba respirando? Contuve mi propia respiración. Observé su pecho cubierto de barro. Nada. Nada. Y entonces lo vi. Un pequeño espasmo. Una bocanada de aire temblorosa y otra vez ese silbido húmedo. Estaba vivo. Seguía aquí, pero estaba roto. ¿Por qué estábamos aquí? El frío del barranco. Entonces recordé. Las montañas, el viaje, los picos de Europa, nuestro 40 aniversario. Fue idea de Raúl. Un viaje especial, mamá, dijo con esa sonrisa que yo creía cálida. Solo la familia. Familia. La palabra resonaba en mi cabeza. Y entonces oí. No era el gorgoteo de Javier. No era el viento. Eran voces. Desde arriba, muy lejos en el borde del acantilado del que acabábamos de caer. ¿Estás segura de que están muertos? Era la voz de Sofía, mi nuera, aguda, fría, rebotando en el vacío. ¡Cállate! La voz de Raúl, mi hijo.
rota, temblando de pánico. «Claro que están muertos. ¿Viste cómo cayeron? Nadie sobrevive a eso». Oí el crujido de la grava. Se movían. Y entonces lo recordé. Nítido. La foto. «Papá, mamá», dijo Sofía, levantando su cámara cara. «Retrocedan un poco más, justo hasta el borde. Quiero pillar todo el valle». Javier había apretado mi mano. Sabía que tenía miedo a las alturas. Yo también. El suelo bajo nuestros pies era gravilla suelta. «Un poco más», dijo. «Perfecto. Ahora sonrían». La miré. Ella no miraba por el visor. Miraba a Raúl con un asentimiento casi imperceptible. Y entonces, el empujón. No fue un resbalón. Fue un empujón. Deliberado. De los dos. Dos manos firmes en nuestra espalda. Raúl me empujó a mí. Sofía empujó a Xavier. Una fuerza coordinada. Sentí mis pies abandonar el suelo. La sensación de ingravidez y luego solo aire. Frío. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. Solo vi la cara de Javier mientras caíamos en paralelo, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror y de una horrible verdad recién confirmada. Caímos. Y caímos. Más grava crujió cerca de donde yo yacía. ¿Estaban tirando piedras? No. Se estaban yendo. Oí sus pasos apresurados. «Vamos». La voz de Sofía había vuelto, fría y autoritaria. «Tenemos que llamar a emergencias. Tienes que llorar. ¿Recuerdas el guión? Un desprendimiento de rocas. Un trágico accidente. Intentamos salvarlos». Sus pasos se alejaron. Se hicieron más débiles. No bajaron, no comprobaron. Nos dejaban aquí. Para morir. Un silencio pesado cayó sobre el barranco. Solo el silbido del viento y la respiración rota de Javier. Me volví a mirarlo. Estaba moviéndose. Solo un poco. Arrastraba su cuerpo, centímetro a centímetro sobre las rocas afiladas. Un gemido se ahogó en su garganta. Se arrastraba hacia mí. Un trazo de sangre quedaba tras él. Finalmente llegó. Su cara destrozada estaba a centímetros de la mía. Respiró, echándome su aliento con sangre en la cara. Me miró con el único ojo que le quedaba. Un ojo lleno de dolor, pero lúcido. Terriblemente lúcido. Usó sus últimas fuerzas. Se acercó a mi oído. Oí su susurro por encima del viento. No era una despedida. Era una orden. «Elisa», sisió entre sus dientes rotos. Sisió entre sus dientes rotos. «Finge que estás muerta». Tosió, violentamente, escupiendo sangre en mi pelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que la caída. «Finge que estás muerta», porque si sabían que seguíamos vivos, volverían a terminar el trabajo. Un frío diferente me recorrió. No era el frío de la roca. Era el miedo puro. Pero había algo más. Una chispa. Cerré los ojos. Dejé mi cuerpo completamente laxo. Dejé que el dolor de la pierna rota y el pecho destrozado me consumiera. Pero no emití ningún sonido. El frío empezó a calar. Atravesaba mi chaqueta de senderismo, atravesaba la lana, y ahora sentía que se me metía en los huesos. Mi pierna izquierda, la que no podía sentir, supuse que estaría en algún ángulo extraño. No me atreví a mirar, mantuve los ojos cerrados, y el dolor de mi pecho volvió a pulsar. Un dolor sordo, constante. Cada latido, cada latido. Cada latido de dolor me empujaba hacia atrás. Me sacaba de este barranco apestoso a muerte, me llevaba 40 años atrás, a la casona. Nuestra casa. La casa que el padre de Javier le dejó a él y que su padre le había dejado a su padre. Se alzaba imponente en la colina, vigilando el mar Cantábrico. La gente del pueblo decía que era un patrimonio, pero para mí solo era mi hogar. Era el olor a café,
siempre el olor a café. Javier, él nunca me dejaba despertar sin ese mor. A las 6 de la mañana, lloviera o hiciera sol, él ya estaba en la cocina, el molinillo haciendo su ruido seco y el aroma del grano tostado inundaba todas las habitaciones. Yo era maestra de primaria. Mi vida se medía por el timbre de la escuela. Llegaba a casa a las 3 de la tarde con las manos aún cubiertas de polvo de tiza. Tiraba el bolso en el viejo sillón del salón, ese que los gatos siempre arañaban, e iba directa al taller. El taller de Javier estaba detrás de la casa, en el antiguo almacén. Él era un artesano. Sus manos eran ásperas, callosas, siempre con pequeños cortes y estillas bajo las uñas. Pero esas manos creaban vida. Hablaba con la madera. Yo me quedaba en la puerta, solo mirándolo trabajar. Cepillaba un trozo de pino y yo podía oler la resina o el aroma agrio del roble. «No te quedes ahí parada, Elisa», decía sin levantar la vista. «Pones nerviosa la madera». Por las noches, él me ayudaba a corregir exámenes. Se quejaba de la caligrafía de los niños. Este crío, fruncía el ceño, agarra el lápiz como si fuera un cincel. Y yo le ayudaba a él. Sostenía las tablas mientras él las cortaba. Le aguantaba la linterna mientras tallaba detalles pequeños. Éramos un equipo. 40 años. Éramos un bloque inquebrantable. O eso era lo que yo creía. Tuvimos 2 hijos. Mateo, mi primogénito. Él era la luz. Era como un día brillante de verano. Siempre estaba riendo. De pequeño, corría descalzo por el taller pisando las virutas, gritando. Era la sombra de Javier. Ayudaba a su padre, lo aprendía todo y me protegía a mí. Mamá decía, «Tú no te preocupes hoy, yo me encargo de papá». Era nuestro orgullo. 5 años después tuvimos a Raúl. Él fue un niño diferente. Era silencioso. Si Mateo era el sol, Raúl era la sombra. No se reía mucho. No corría. Caminaba. Observaba. Yo lo quería. Dios sabe que lo quería. Mi amor por él era feroz, quizás incluso más porque siempre sentí que necesitaba protección. Una madre nunca tiene favoritos. Me lo dije a mí misma 1000 veces. Los domingos eran el día de la familia. Después de misa, todos nos reuníamos alrededor de la mesa de roble que Javier había tardado 6 meses en hacer. Mateo, que entonces tendría 18 o 19 años, hablaba sin parar. Hablaba de sus planes de estudiar ingeniería en Madrid, de cómo construiría puentes, de cómo volvería y nos construiría una casa nueva. «Esta casa está bien», refunfuñaba Javier, pero yo veía el brillo en sus ojos. Estaba orgulloso. Y Raúl tendría 13 años. Él solo se sentaba ahí, en silencio. Usaba el tenedor para pinchar su trozo de tortilla. Empujaba la comida de un lado a otro del plato. «¿No tienes hambre, Raúl?», le preguntaba yo. Él negaba la cabeza sin levantar la vista. «Está bien», me decía Javier por la noche cuando estábamos en la cama. Él ponía su mano sobre mi vientre. «Está creciendo. Estará bien». Nuestra vida era sencilla. Era hermosa. Por las tardes, después de que los chicos se durmieran, Javier y yo salíamos a caminar. Seguíamos el sendero detrás de la casa, el que daba a los acantilados. Hablábamos de todo. De jubilarnos, de viajar. Queríamos ver el océano. Quiero decir, un océano de verdad, no solo este mar que veíamos todos los días. Hablábamos de envejecer juntos en esa misma casa. Nunca me lo imaginé. Nunca. Ni por un segundo. Imaginé que todos esos paseos nocturnos resultaron ser solo un entrenamiento. Un entrenamiento para el día en que ya sería aquí, Todo cambió cuando Mateo cumplió 20 años. No sé exactamente cuándo fue. No fue un día concreto, fue una sensación. El aire en la casona se volvió denso. El olor a pino del taller de Javier empezó a oler a quemado, como madera frotada con demasiada fuerza, quemada por la fricción. Las risas en las cenas del domingo se apagaron. En su lugar
Aparecieron los susurros. Empecé a oírlos. Yo estaba en la cocina con las manos llenas de harina y oía a Mateo y a Raúl en el pasillo. La voz de Mateo era alta, tensa, estaba enfadado. «¡No puedes hacer eso!», le oí decir. «Ese dinero no es tuyo». No oí lo que dijo Raúl. Él siempre hablaba entre dientes, pero Mateo volvió a gritar. «No me importa, se lo voy a decir a papá y a mamá». Me limpié las manos rápidamente en el delantal y salí. De inmediato se callaron. Raúl agachó la cabeza, mirando fijamente las baldosas del suelo. Mateo, con la cara roja, soltó un bufido. «¿Qué pasa aquí?», pregunté. «Nada», dijo Mateo, pero no me miró. Me esquivó y fue directo a la puerta. «Cosas de hermanos, mamá». Se fue. Raúl se quedó allí, inmóvil. «¿Raúl?», le pregunté. Levantó la vista y vi algo en sus ojos, algo que no reconocí. Frío. «Nada», dijo, y dio media vuelta caminando hacia su habitación. Esa noche le pregunté a Javier. Estábamos en la cama, la luz de la luna entraba por la ventana dibujando un rectángulo pálido en la colcha. «Javier, ¿crees que algo va mal con los chicos?». Le conté los susurros, el enfado de Mateo, la mirada de Raúl. Javier suspiró, un suspiro pesado, cargado de cansancio. Se giró y me atrajo hacia él. «Elisa», dijo, su voz ahogada en mi pelo, «son chicos, se pelean. Mateo siempre ha sido el serio y Raúl, bueno, es Raúl. Son tonterías». Me besó en la frente. «No te preocupes, todo se arreglará». Y yo le creí. Quería creerle. Necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Necesitaba creer que nada podía romper los muros de piedra de la casona, romper la paz que habíamos construido. Elegí creer esa mentira. Hasta una noche de octubre, hace exactamente 25 años. La cena estaba lista. Había preparado fabada, el guiso de alubias que Mateo adoraba. Había puesto la mesa para 4, las 8 en punto. La silla de Mateo seguía vacía. «¿Dónde está?», le pregunté a Javier. «Dijo que tenía planes con unos amigos», dijo Javier con los ojos todavía pegados al periódico. «Volverá pronto». Las 9. El guiso se enfrió. Javier empezó a pasear arriba y abajo por el salón. Las 11. Las 12. La 1 de la madrugada. La casa estaba terroríficamente silenciosa. Raúl dijo que estaba en su habitación, estudiando. Llamé a su puerta. «Raúl, ¿sabes dónde está tu hermano?». Abrió la puerta, solo una rendija. La luz del flexo salía de la habitación. «No sé», dijo, «estoy ocupado». Y lo vi otra vez, esa mirada extraña, un vacío. No era preocupación, era la mirada de un hermano que no estaba preocupado porque el otro no había vuelto a casa a la 1 de la madrugada. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. Supe que algo iba mal. «¿Javier?», le llamé. «Tengo miedo». Él no dijo nada. Solo fue a por su chaqueta, la de cuero grueso que usaba en el taller cuando hacía frío. Fue a llamar a la puerta de los vecinos. Llamó a la policía. Dijeron que no podían hacer nada. «Tiene 20 años, señora. Sabe cuidarse solo». Pero yo conocía a Mateo. Él llamaría. Siempre llamaba. Al amanecer. El cielo apenas empezaba a teñirse de un gris enfermizo. Yo estaba de pie junto a la ventana, mirando el sendero. Los vi. A Javier y a 2 de nuestros vecinos. Caminaban despacio. No llevaban nada. No. Solo caminaban, pero la forma en que lo hacían, los hombros de Javier estaban hundidos. Parecía que había envejecido 100 años en una sola noche. Entró en la casa. Traía consigo el olor del rocío y otro olor, a barro. No me miró. Se desplomó en el sillón donde siempre se sentaba Mateo. «Lo han encontrado», dijo, con la voz rota. «En el fondo del barranco».
el barranco junto al río, donde jugaban de niños. Él... No podía terminar la frase. La policía levantó la vista. Sus ojos estaban secos. Dicen que ha sido un accidente, que debió haber resbalado en la oscuridad. Accidente. Me aferré a esa palabra. Accidente. Un trágico accidente. No podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral. Fue el día más oscuro de mi vida. Me puse mi único vestido negro, el mismo que usé en el funeral de mi madre. Todo el pueblo estaba allí. Trajeron flores, dijeron palabras vacías. Era un buen chico. Dios lo ha llevado pronto. Yo no oía nada. Solo lloraba. Lloré hasta que se me secó la garganta, hasta que se me hincharon los ojos, hasta que no podía tenerme en pie. Javier me sujetaba. Su mano era como un torno, manteniéndome recta. Pero me fijé en Raúl. Él estaba allí, quieto. No lloró, no dijo nada. Solo miraba fijamente el agujero abierto en la tierra, su rostro impasible, con una calma extraña, una calma antinatural para alguien que acababa de perder a su hermano mayor. Lo miré y un escalofrío me recorrió la espalda incluso bajo el sol de octubre. Ahora, después de todo lo que sé, después del funeral, la casona se quedó en silencio. Un silencio pesado, denso. No era la paz de nuestras noches junto a la chimenea. Era el silencio de una tumba. Durante meses, yo solo iba del dormitorio a la cocina y de la cocina al dormitorio. Javier igual. Dejó de entrar en el taller. El polvo empezó a cubrir sus tablones de roble. Se sentaba en el sillón de Mateo, mirando por la ventana, durante horas. Javier y yo vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama, pero estábamos a kilómetros de distancia. No hablábamos de Mateo. Una vez, solo una vez lo intenté. Lo echo de menos, dije. Javier solo asintió, y luego se levantó y se fue. Después de eso, nunca más lo mencionamos. Y entonces, Raúl cambió. Empezó a llenar el vacío. Salió lentamente de su propia sombra. Empezó a hablar conmigo en la cocina. ¿Necesitas ayuda, mamá? Empezó a entrar en el taller. Papá, creo que puedo ayudarte con eso. Me traía té cuando me veía llorando sola. Le daba masajes en los hombros a Javier cuando lo veía ausente. Intentó ser los dos hijos a la vez. Yo pensé, Dios, pensé que era su forma de lidiar con el dolor, que la tragedia lo había hecho madurar, que intentaba compensar el espacio que Mateo había dejado. Me aferré a esa idea. Era mi salvavidas. No me di cuenta. ¿Fui tan ingenua? No estaba compensando. Estaba construyendo una máscara perfecta, meticulosa, paciente, durante 25 años. El tiempo pasó. La herida nunca cicatrizó del todo, pero aprendimos a vivir con ella, como aprender a vivir con una cojera. Duele, pero tienes que seguir andando. Raúl se casó. Sofía, una chica del pueblo de al lado, muy dulce. Tenía una sonrisa radiante y me llamó mamá desde el primer día que la vi. ¡Oh, vuestra casona es maravillosa!, dijo con los ojos muy abiertos. ¡Es todo un patrimonio! Parecían felices. Y entonces nos dieron a Hugo y a Lucia. Mis nietos fueron un bálsamo. Trajeron la risa de vuelta a esta casa. Por primera vez en años volví a oír piececitos corriendo por el pasillo de madera. Sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad. Recuerdo un domingo, hará cosa de un año.
Habíamos recuperado las comidas de los domingos. La familia reunida de nuevo. Yo estaba en la cocina, preparando una paella de marisco. El olor a azafrán y gambas lo inundaba todo. Sofía estaba allí, ayudándome. «Mamá», dijo, acariciando mi pelo canoso, «deberías descansar. Has trabajado toda tu vida». Estaba desvainando guisantes, pero tenía las uñas perfectamente hechas. Sonreí, dije. «Me gusta hacerlo. Voy a ver qué hacen tu padre y los niños». Miré por la ventana de la cocina. Vi a Javier. Por primera vez en años lo vi reír. Reír de verdad. Estaba persiguiendo al pequeño Hugo por el jardín. El niño chillaba de alegría. Raúl estaba en el taller. Había asumido el negocio de Javier. Le estaba enseñando a la pequeña Lucía cómo agarrar un formón pequeño. Decía que tenía el talento de su padre. Todo parecía perfecto. Una familia curada. Volví a mi paella. «Qué buena es Sofía», me dije a mí misma. «Buena esposa, buena madre». Y entonces la miré de reojo. Estaba de pie, junto al aparador. Creía que yo no miraba. La sonrisa dulce había desaparecido. No me miraba a mí, ni miraba el jardín. Estaba mirando. Miraba la cubertería de plata antigua que me dejó mi suegra. Sus ojos se deslizaron. De la plata al cuadro a óleo de la pared, a la vieja lámpara de araña de cristal. Sus ojos barrieron la habitación como los de un tasador. Fríos, calculadores. Fue solo un segundo. Parpadeé. «Sofía», la llamé. Dio un respingo y se giró. La sonrisa dulce apareció al instante. «¿Sí, mamá?» «Nada», dije. «Prueba esto. ¿Está bien de sal?» Me dije a mí misma que solo lo había imaginado. Que estaba vieja, que mis ojos me engañaban. Ahora, ya siendo aquí, con la sangre secándose en mi cajilla, lo entiendo. Toda esa felicidad, todas las risas de mis nietos, los dulces mamá de Sofía, la lealtad de Raúl, todo era una obra de teatro, una farsa cuidadosamente construida que duró décadas. Y nosotros éramos el público y Las primeras señales. Debería haberlas visto. Una madre debería haberlas visto. Empezaron hace 6 meses, de forma muy sutil. Raúl vino un martes por la noche. Trajo una botella de buen vino. Sofía trajo una caja de marquesas, esas pastas de almendra que sabe que me encantan. Siempre traían regalos. «Papá, mamá», dijo Raúl, después de habernos servido una copa a Javier y a mí. Se sentó en esa pose relajada que adoptaba, cruzando una pierna. «Sofía y yo hemos estado hablando». Sofía asintió, poniendo su mano sobre la mía. Sus manos siempre eran extrañamente cálidas. «Os queremos mucho», dijo, «y queremos asegurarnos de que estáis protegidos». Bebí un sorbo de vino. Ácido. «¿Pero tejidos de qué?», pregunté. «Del futuro, mamá», continuó Raúl. «Ya tienen 60 años. Es hora de que empecemos a dejar todos los papeles en orden». Dejé la copa en la mesa. «¿Papeles? ¿Qué papeles?» «El testamento», dijo, sin rodeos, «solo para tenerlo todo claro, para asegurar que si algo pasara, vuestros deseos se cumplan». Javier asintió, con la cabeza. «Sí, el chico tiene razón, Elisa. No hemos mirado ese testamento desde que...» Detuvo. «Desde que Mateo murió».
El silencio llenó la habitación. Por eso mismo, intervino Sofía. Su voz se volvió pequeña, llena de comprensión. Es mejor que todo esté actualizado por los niños. Los niños, Hugo y Lucía, siempre sabían cómo usarlos. Está bien, dijo Javier. La semana que viene iremos a ver al abogado, a Alberto. No hace falta, papá, dijo Raúl, demasiado rápido. Ya he pedido cita para nosotros, este jueves. He hablado con él. Dice que tendrá varias opciones preparadas para vosotros. Sentí algo, un pequeño pinchazo, como una espina en mi piel. ¿Ya había pedido cita? Qué considerado, dije. La oficina del abogado Alberto era vieja. Olía a papel mohoso y a cera para muebles. Era un hombre mayor, de gafas gruesas, que llevaba los asuntos de mi familia durante años. Javier, Elisa, sonrió. ¿Cuánto tiempo? Me alegra ver que los chicos se preocupan por vosotros. Raúl y Sofía estaban sentados muy rectos en sus sillas. Llevaban sus mejores ropas. Como le expliqué a Raúl, dijo Alberto, removiendo una pila de papeles. Tienen varias opciones. Un fideicomiso, dividirlo todo entre los nietos, o lo más sencillo, un testamento tradicional. Nosotros creemos, dijo Raúl instantáneamente, sin dejarnos hablar, que lo mejor es que nos nombren a Sofía y a mí herederos únicos. Fruncí el ceño. ¿Herederos únicos? ¿Y Hugo y Lucía? Claro que es para ellos, mamá, rió Sofía, como si yo hubiera preguntado una tontería. Lo que Raúl quiere decir es que nosotros administraremos esa herencia de forma justa para los niños. Así es todo más sencillo, legalmente. Exacto, añadió Raúl. Además, nos vais a necesitar. Cuando seáis más mayores, es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos como es debido. Su tono, la forma en que dijo cuidarlos como es debido, había algo ahí que me revolvió el estómago. Alberto, me giré hacia el abogado. ¿Usted qué opina? Alberto se encogió de hombros. Legalmente es perfectamente válido. Muchas familias lo hacen para simplificar. Javier, mi marido, el hombre confiado, el que siempre pensaba lo mejor de su único hijo vivo. Asintió. Suena lógico, dijo. Ellos cuidarán de nosotros. Pensé en Mateo. Mateo nunca habría sugerido algo así. Habría dicho, vuestro dinero es vuestro, yo me ganaré el mío. Pero Mateo se había ido, y Raúl era todo lo que nos quedaba. Firmé. Apoyé el bolígrafo sobre el papel, sintiendo un nudo en la tripa. En cuanto firmé, Sofía me abrazó. Un abrazo fuerte, pero frío. Perfecto, me susurró al oído. Ahora somos oficialmente una familia, unida para siempre. Sus palabras me dieron un escalofrío. Raúl estrechó la mano de Javier. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Esa noche, mientras hacía la cena, no pude quitarme la sensación de que acababa de cometer un error terrible. Las semanas siguientes fueron extraños. Empezaron a visitarnos más a menudo, casi a diario. Pero las visitas ya no parecían visitas familiares. No venían a tomar café o a que los niños jugaran en el jardín. Venían con un propósito. Empezaron a pasear por la casona. «Mamá», dijo Sofía una tarde. Estaba en el salón, pasando la mano por el piano viejo. «¿Nunca has pensado en vender este sitio?» Casi se me cae la taza de té.
¿Vender? ¿Vender qué? La casa, dijo, con naturalidad. Es demasiado grande. Quiero decir, es preciosa, pero es demasiado grande para 2 personas, de su edad. Me la quedé mirando. Es mi casa. Lo sé, dijo con esa voz melosa, pero no es práctico. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en el pueblo. Cerca del hospital, más cerca de nosotros. No quiero un apartamento, dije, mi voz empezando a afilarse. Es mi casa. Amaba cada grieta en las paredes, cada escalón que crujía. Cada rincón guardaba un recuerdo. La cocina donde había preparado miles de comidas, el taller donde Javier creaba sus obras, el jardín donde Mateo se rompió el brazo, el jardín donde Raúl aprendió a montar en bici. Mamá, intervino Raúl, había estado en la puerta todo el tiempo. Y por primera vez en 25 años, vi cómo se le resbalaba la máscara. Solo un segundo. Una mirada de pura irritación. Está siendo irracional, dijo. Su voz era fría. Nunca me había hablado así. Esta casa es demasiado grande. No es segura. Si uno de los dos se cae por las escaleras o pasa algo, no podremos llegar a tiempo. Además, añadió Sofía rápidamente, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora que el mercado está alto y mudarse a algo más apropiado para su edad. Apropiado para nuestra edad. Como si fuéramos 2 trastos viejos que había que liquidar. Lo peor fue que Javier empezó a escucharlos. Mi marido, el hombre confiado, el que siempre pensaba lo mejor de su único hijo vivo. ¿Asintió? Elisa, dijo esa noche, creo que quizás tengan razón. Ya no somos jóvenes. Javier, exclamé, es nuestra casa, el linazo de tu familia. Lo sé, pero no me miraba. Se estaba lavando los dientes, pero la lógica es la lógica. Lo miré a través del espejo del baño. Vi algo en sus ojos, una sombra, una duda que ni él mismo quería reconocer. Ahora lo sé. Él ya tenía sus propias sospechas. Había empezado a atar cabos que yo ni siquiera sabía que existían. Él ya lo sabía. La cosa se puso peor la semana siguiente. Vinieron otra vez. Esta vez no trajeron ni vino ni pastas. Entraron un sábado por la mañana, sin avisar. Yo estaba en la cocina, desgranando guisantes. Entraron directos, como si ya fuesen los dueños. «Mamá», empezó Raúl sin saludar, «he estado hablando con el abogado». Sofía se cruzó de brazos, apoyándose en mi encimera. «Creemos», continuó ella, «que lo mejor sería que nos firmarais un poder notarial». Dejé de desgranar. Los guisantes cayeron ruidosos en el cuenco de metal. ¿Un poder? «Para gestionar vuestras finanzas», dijo Raúl con un tono casual. «Es solo por precaución. Si uno de los dos se pone enfermo o, ya sabes, tiene algún problema de salud, nosotros podríamos manejarlo todo sin complicaciones legales». La forma en que dijo problema de salud lo paladeó, como si lo estuviera deseando. Sofía asintió. «Sé que no te gusta hablar de esto, mamá, pero es por amor. Solo queremos cuidaros». «No», dije. Mi voz salió más afilada de lo que pensaba. Los dos me miraron, sorprendidos. «No», repetí. «Tu padre y yo todavía estamos bien de la cabeza. Puedo manejar mis propias cuentas». La cara de Raúl se endureció. La máscara se deslizó por completo. Lo vi, claro como el agua. Un destello de furia fría como el hielo. «Mamá», sisió, «esto no es control. Es responsabilidad familiar». La forma en que dijo responsabilidad sonó como una amenaza. «¿Dónde está papá?»,
Preguntó. En el taller, dije. No dijo nada más. Dio media vuelta y salió por la puerta trasera. Sofía se quedó. Se acercó, puso su mano sobre la mía. Esa mano falsamente cálida. Elisa, susurró, no hagas las cosas más difíciles. Solo queremos lo mejor para vosotros. Sonrió y luego siguió a su marido. Me quedé helada en la cocina. Me temblaban las manos. No de miedo, de rabia. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbada en la cama, mirando al techo. Oía la respiración tranquila de Javier a mi lado. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo no podía verlo? O lo veía y elegía no mirar. No pude soportarlo más. Me senté de golpe. Javier, dije en la oscuridad. ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿No me estás ocultando? Silencio. Javier, ¿de qué hablas? Duérmete. No, dije, y enceñí la lámpara de la mesilla. La luz amarillenta hizo que su cara pareciera pálida, vieja. Te lo pregunto, ¿qué me estás ocultando? Sobre Raúl. No te oculto nada, dijo, pero apartó la mirada. Mientes, susurré. Lo veo en tus ojos, desde que empezaron con lo de vender la casona. ¿Sabes algo? Algo que no me has contado. Es sobre Mateo, ¿verdad? En cuanto dije su nombre, vi como los hombros de Javier se tensaron. Cerró los ojos. No, Elisa, no remuevas eso. Entonces, ¿es verdad? Dije, mi corazón empezando a golpear con fuerza. 25 años. Me lo has ocultado. La noche que murió. Tú lo sabes. Javier no dijo nada. Simplemente se sentó, lentamente. Se sentó en el borde de la cama, dándome la espalda. Pude ver cómo le temblaban los omóplatos. ¿Javier? Supliqué. Dímelo. Soltó el aire. Un suspiro largo que pareció durar 25 años. Cuando habló, su voz estaba rota. Esa noche que Mateo murió, Raúl no estaba en su habitación. No estaba estudiando. Contuve la respiración. ¿Nos mintió? Lo vi salir de casa sobre las 8 y lo seguí. ¿Lo seguiste? Estaba preocupado, dijo su voz fallando. Su actitud estaba muy raro esos días, agresivo, resentido, como un animal acorralado. Se frotó las manos, un gesto familiar que había visto 1000 veces en el taller, pero ahora no era para calentarlas, era para evitar que temblaran. Los vi, dijo en el barranco, el del río. Mi corazón se detuvo. Los oí gritar, gritándose cosas horribles. ¿Gritando? ¿Gritando sobre qué?
Mamá. La voz de Raúl. Dulce. Enfermizamente dulce. ¿Llamas muy tarde, hijo? No podía dormir, dijo. Sofía y yo estábamos pensando, se acerca vuestro 40 aniversario. Queremos hacer algo realmente especial. Mi corazón se paró. Sofía tuvo una idea. Siempre habéis dicho que queríais ir a los picos de Europa y nunca habéis ido. ¿Por qué no vamos este fin de semana? Toda la familia. Senderismo, fotos, un día perfecto juntos. Miré a Javier. Me había seguido al salón, lo había oído. Su cara estaba blanca como el papel. ¡Qué buena idea, hijo! Conseguí decir, mi voz seca como el polvo. Deja que lo hable con tu padre. Te llamo mañana. Colgué el teléfono. Me giré hacia Javier. No hizo falta decir nada. Acabábamos de recibir una invitación a nuestro propio funeral. El teléfono seguía en mi mano. Aún podía oír el tut 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 después de colgar. No lo solté. Me quedé ahí, de pie. Picos de Europa. Susurré. Un día perfecto. Javier estaba en la puerta del salón. No dijo nada, solo asintió. Un movimiento lento, cargado de resignación. Nos iban a matar allí, igual que Mateo, en un barranco, y lo harían parecer un accidente. Los días siguientes fueron una pesadilla. Tuvimos que actuar. Tuvimos que fingir que no pasaba nada. A la mañana siguiente llamé a Raúl. Mi voz la había ensayado. Tenía que sonar alegre. Oh, Raúl, lo he pensado. Es una idea maravillosa. Tu padre y yo estamos emocionados. Lo sabía, mamá, dijo él, su voz cargada de autocomplacencia. Te lo mereces. Tuve que ir al baño a vomitar. Tuvimos que sonreír cuando vinieron. Y vinieron. Vinieron a atar cabos. El miércoles apareció Sofía. Traía una gran bolsa de la compra. Hola, mamá, dijo alegremente, abrazándome. Tuve que tensar cada músculo para no apartarla. Su abrazo, sus brazos se sentían como una serpiente constrictora. He comprado algunos snacks para nuestro viaje, dijo, sacando cosas sobre la mesa de mi cocina. Galletas, agua, fruta, queso, todo lo que necesitamos para un picnic. Mire la comida. Me pregunté si pensaba envenenar las galletas o si solo quería que todo pareciera normal cuando avisaran a la policía. También he traído mi cámara nueva, añadió, sacando una cámara negra, grande y cara. Quiero capturar cada momento. Serán fotos que atesoraremos para siempre. Sus palabras, la forma en que saboreó él, para siempre, me revolvió el estómago. La única foto que quería era la de nuestros cuerpos muertos. Raúl vino el jueves por la tarde, llevado una mochila de senderismo que parecía nueva. Papá, le dijo a Javier que estaba en el taller, fingiendo cepillar un trozo de madera. He comprado todo el equipo de seguridad necesario. Abrió la mochila. Lo vi. Cuerdas, arneses, linternas, un botiquín de primeros auxilios. Tenemos que ir completamente seguros, dijo. ¿Equipo de seguridad para asegurarse de que moríamos de forma segura? La perversidad de aquello. Parece un poco peligroso para nuestra edad, intenté decir, con voz temblorosa, buscando una excusa. Sofía, que también estaba allí, se rió, una risa cristalina. «Oh, mamá», me dio unas papaditas en la mejilla. «Por eso hemos elegido una ruta muy fácil, muy segura. Hasta los niños pueden hacerla». Y luego añadió, «Además estaremos Raúl y yo ahí para cuidaros». Sí, nos cuidarían. Esa noche, después de que por fin se fueran, Javier y yo nos sentamos en el salón. No encendimos las luces,
Nos quedamos en la oscuridad, temblando. No podemos ir, dije, simplemente no podemos. Inventaremos algo, una enfermedad. Si no vamos, dijo Javier, su voz pesada, encontrarán otra manera. Tenía razón. Quizás un incendio en la casa, o un robo que salió mal. Al menos en la montaña sabíamos lo que intentarían hacer. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté desesperada. No podía ir. No podía quedarme. Javier estuvo en silencio un largo rato. Vamos a ir, dijo. Iremos, pero iremos preparados. Fue a buscar su teléfono móvil. Esconderé esto, dijo. Pondré la grabadora, que grabe todo. Si sobrevivimos, dijo, tendremos pruebas. No dijo la parte de si no sobrevivimos. Viernes por la noche, la última noche. Apenas tocamos la cena. Sabía que podría ser la última comida en esta cocina, la última comida en la casona. Tenía que hacer una cosa. Mientras Javier estaba en el taller, revisando su testamento una última vez, me deslicé a nuestro dormitorio. Cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban tanto que se me cayó el teléfono 2 veces. Marqué su número, el de Isabel, mi hermana. Descolgó al segundo tono. Elisa, ¿qué pasa? ¿Llamas a esta hora? Isabel, susurré, intentando mantener la voz firme. Escúchame. ¿Qué te pasa? Tu voz suena rara. No, no es nada. Es solo que me voy afuera este fin de semana, con Javier, Raúl y Sofía. Nos preparan una sorpresa por el aniversario, a Los Picos. Oh, bueno, qué bien, ¿no? Escúchame, la interrumpí. Tienes que prometerme algo. Si me pasa algo, si no tienes noticias de mí después del domingo, ¿entiendes? Elisa, me estás asustando. Prométemelo. Prométeme que investigarás las finanzas de Raúl, su negocio, todo. No lo dejes estar. Prométemelo. Hubo un largo silencio. Isabel siempre había sido la lista. Siempre había sospechado de Raúl. Te lo prometo, dijo, su voz de repente seria. Pero, ¿por qué, Elisa? ¿Qué está pasando? Nada, mentí. Solo estoy vieja, me preocupo por nada. Te quiero. Colgué antes de que pudiera preguntar más. Justo entonces, Javier entró en la habitación. Llevaba un sobre cerrado. ¿Con quién hablabas? Con Isabel. Solo saludándola. Él asintió. Entendía. Levantó la carta. He escrito una carta, confesó, para Isabel. ¿Dentro? Dijo. Lo explico todo. Lo de Mateo y lo que creemos que Raúl planea hacer. ¿Dónde la has escondido? En la caja fuerte vieja, detrás de la leña en el taller, donde guardamos los papeles importantes. Si no volvemos, dijo, al menos ella sabrá la verdad. Nos acostamos esa noche. Nos abrazamos. Si algo me pasa, me susurró en oído. Quiero que sepas que estos 40 años han sido lo mejor. No lloré. Se me habían secado las lágrimas. Sábado por la mañana. El cielo estaba de un azul cruelmente despejado. Las 8 de la mañana. Oí su carro. Raúl salió silbando. «Buenos días», gritó. Sofía lo seguía, radiante. Javier y yo nos sentamos a desayunar. No comimos, solo removíamos la cuchara en el tazón de leche. Oí su coche. Ya era la hora. «Buenos días», silbó Raúl de nuevo, ese silbido alegre. Me daban ganas de taparme los oídos. Sofía pasó a mi lado, dándome un beso en la mejilla.
Un día precioso para una excursión, ¿verdad, mamá? No contesté. Cargamos las cosas en el coche. O, mejor dicho, ellos las cargaron. Raúl metió con cuidado su mochila de seguridad en el maletero. Eché un vistazo dentro. Vi el rollo de cuerda. Vi una pequeña pala plegable. ¿Para qué es eso?, pregunté, señalando algo que parecía una pistola de bengalas. Raúl rió sin levantar la vista. «Precaución, mamá», dijo. «Si nos perdemos, podemos lanzar una señal de socorro». Por supuesto, una señal de socorro, después de que estuviéramos muertos, para que pudieran encontrarlos, para que pudieran contar su historia del accidente. Todo estaba calculado. Nos metimos en el coche, Javier y yo en el asiento trasero, Sofía delante, junto a su marido. El viaje duró 2 horas, 2 horas que parecieron una vida entera. Sofía puso música, pop español, alegre, ruidoso, incluso cantaba. Se giraba para mirarme con una sonrisa radiante. «¿Estás contenta, mamá? Hacía tanto que no salíamos en familia». Asentí. «Contenta», dije. Tenía la garganta seca. Raúl conducía, con un cuidado enfermizo. Respetaba todos los límites de velocidad. Se detenía en cada señal de stop. Claro, no podía arriesgarse a un accidente de coche normal, un accidente de verdad, que estropeara su plan de asesinato perfecto. Javier estaba sentado a mi lado, inmóvil, rígido. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los pueblos, los campos verdes. Me preguntaba si volvería a verlos. Vi mi casona, mi herencia, hacerse pequeña y luego desaparecer. Sentí la mano de Javier, áspera y callosa, buscando la mía. Entrelacé mis dedos con los suyos. Su mano estaba empapada de sudor frío. Apretó la mía, tan fuerte que casi me hizo daño. Entonces sentí cómo movía el pulgar, a escondidas, en el bolsillo de su chaqueta. Estaba tocando el teléfono. Oí un clic muy suave, casi tapado por la música. Lo había hecho. Había encendido la grabadora. Me miró, solo un vistazo rápido. No asentí. No me atrevía. Solo miré al frente. A partir de este momento, cada mentira, cada risa falsa, cada susurro asesino, quedaría grabado. Si no podíamos sobrevivir, al menos la verdad lo haría. Finalmente, llegamos al pie de la montaña. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era precioso, cruelmente precioso. Pinos altos, aire fresco y limpio, el canto de los pájaros, el sonido de un arroyo cercano. Era un lugar hermoso para morir. ¿Listos para la aventura, papá, mamá?, preguntó Raúl. Él y Sofía sacaron sus mochilas del coche, riendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. Por primera vez en 25 años lo vi. El mismo brillo frío e impasible que tuvo en el funeral de Mateo. El sendero empezó siendo fácil. Serpenteaba entre los árboles. Sofía caminaba unos pasos delante de nosotros, separada constantemente, levantando su cámara. «Oh, miren esas flores silvestres, mamá. Y ese pájaro tan bonito», exclamaba. Su actuación era perfecta. Una nuera cariñosa, disfrutando de un día especial con sus suegros. Raúl caminaba detrás de nosotros. «Para asegurar que no os quedáis atrás», dijo, con su voz preocupada. Pero yo lo sabía por qué caminaba detrás. Para asegurarse de que no podíamos dar vuelta. Para asegurarse de que seguíamos caminando hacia la trampa. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda como 2 puñales. «¿Estáis cansados?», preguntaba. «¿Necesitáis parar a descansar?». Después de 1 hora, el sendero empezó a empinarse. Mucho. Mis piernas empezaron a pesar.
Tenía 60 años, no estaba acostumbrada a esto. Javier respiraba con dificultad. Tuvo que pararse, apoyándose en una roca. Ellos lo sabían perfectamente. Habían elegido esta ruta. Nos estaban agotando para que, cuando llegara el momento, no tuviese... Jadeaba. Sentía fuego en los pulmones. Mis piernas ya no eran mías, eran 2 trozos de plomo. Cada paso era una tortura. Javier, él estaba peor. Se aferraba a un saliente de roca. El sudor empapaba su pelo cano y corría en arroyos por su cara arrugada. Respiraba con dificultad. «Un poco más, papá, mamá». La voz aguda de Sofía llegó desde arriba. Ya casi llegamos al mirador. Pero cuando levanté la vista, no vi la plataforma de madera que habíamos visto en el mapa al inicio del sendero. «Oh, mira eso», gritó ella de repente. Señalaba hacia la derecha del camino. Un desvío sin señalizar. No era un sendero. Era un saliente de roca escarpada, lleno de gravilla, que sobresalía del acantilado. Una trampa. «Las vistas desde ahí», dijo, su voz llena de emoción, «tienen que ser increíbles. ¿Por qué no subimos a hacer unas fotos especiales?» «No creo que sea buena idea», dije, mi voz fallando por el cansancio. «Ese camino parece peligroso. Deberíamos seguir por el principal». «Oh, mamá». Raúl estaba justo detrás de mí. Puso su mano en mi espalda. Su tacto me hizo dar un brinco. Todavía no era un empujón, solo un toque alentador. «Solo serán unos minutos. Vamos». No me dio opción. Me empujó suavemente hacia el desvío. Javier me miró. Vi el terror en sus ojos, pero también vi su teléfono. Seguía allí, grabando. Teníamos que ir. Teníamos que seguir con la farsa hasta el final. Nos arrastramos detrás de Sofía, subiendo por ese maldito saliente. La gravilla se deslizaba bajo mis pies. Casi me caigo. Raúl extendió un brazo, sujetándome. Su mano se cerró en mi bíceps, dura como el acero. «Cuidado, mamá», dijo. Su voz sonaba como una burla. Llegamos a la cima. El lugar era peor de lo que había imaginado. Era una plataforma de roca plana y desnuda, del tamaño de nuestro salón. Y se acababa, de golpe. Frente a nosotros solo había vacío. El valle se abría cientos de metros más abajo. El viento aquí arriba silbaba, me arrancaba el pelo de la cara y me hacía tambalear. «Perfecto», gritó. Retrocedió levantando su cámara negra. «Papá, mamá, poneos aquí, justo en el borde», señaló. El borde, donde no había nada más que aire. Raúl se movió. Caminó detrás de nosotros, con calma, como si estuviera admirando el paisaje. Estaba bloqueando la única salida. «Un poco más cerca», ordenó. «Quiero pillar todo el fondo». Javier y yo avanzamos, paso a paso, paso a paso. Podía sentir la muerte al borde de la roca, podía olerla. «Genial», dijo. «Ahora, es su 40 aniversario. Abrácense». Javier pasó su brazo por mi cintura. Su mano estaba helada, temblando. Lo abracé. Quizás era la última vez. Cerré los ojos, inhalando el olor a sudor y a tela vieja de su chaqueta. «Ahora sonrían», dijo Sofía. Abrí los ojos. Ella sostenía la cámara, pero no miraba por el visor. Me miraba directamente a mí. La máscara se había caído. Completamente. No más sonrisa dulce, no más devoción filial, solo una mirada vacía, fría, llena de asco. «Sonrían», susurró su voz, ahora completamente diferente, aguda, fría, sin emoción. Esta va a ser su última foto. En ese instante, lo sentí. Ambas manos, las de Raúl. Estaba justo detrás de mí, pero Sofía
Había bajado la cámara. Dio un paso adelante. «Papá, tienes el cuello de la camisa torcido». Se acercó a Javier, fingió arreglarle el cuello y puso su mano sobre el hombro de él. Me miró y sonrió. Un empujón. Los dos al mismo tiempo. Raúl me empujó desde atrás. Sofía empujó a Javier desde adelante. Deliberado, brutal. Pero Javier estaba preparado. En esa última fracción de segundo, cuando el empujón llegó, no retrocedió, se giró. Usó toda la fuerza que le quedaba y agarró la muñeca de Raúl. «Si yo muero», rugió. Un rugido animal, un rugido que no le había oído en 40 años. «Tú vienes conmigo». Raúl perdió el equilibrio. Gritó, un chillido de pánico. Tiró de Javier. Sofía gritó, intentando agarrar a su marido, pero el impulso era demasiado fuerte. Ella también fue arrastrada. Yo, atrapada entre ellos, golpeada por esa masa de cuerpos que se tambaleaba, también perdí el equilibrio. Los cuatro, tambaleándonos, justo en el borde. Una danza horrible y grotesca de vida y muerte. La grava cedió bajo mis pies. Dejé de sentir el suelo. La gravedad ganó. Sentí mi cuerpo abandonar el saliente. No grité, no pude. El aire fue expulsado de mis pulmones. El viento rugía en mis oídos frenético. Todo daba vueltas. El cielo, las rocas, el verde del valle. Vi la cara de Sofía, distorsionada por el terror. Ella también caía. Vi a Javier, todavía gelentado a la muñeca de Raúl, en un agarre mortal. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Mateo. Pensé en la noche que murió. ¿Se sintió así? ¿Traicionado? ¿Frío? ¿Y cayendo? Y entonces, el impacto. No fue un golpe, fue una explosión. Lo oí, un crack horrible, húmedo, el sonido de huesos rompiéndose. ¿Los míos? ¿Los de Javier? No lo sé. El dolor no era dolor. Era un fuego blanco, cegador, que me consumió. Desde la pierna izquierda, hacia la cadera, hacia el pecho. Todo se rompió. Probé la sangre, esta vez a borbotones, saliendo de mi garganta. Mi cabeza golpeó la roca. El dolor me devolvió, sacándome de la oscuridad. No era un golpe, era un fuego blanco que rugía en mi pecho, en mi pierna izquierda, en mi cabeza. Quería gritar, quería acurrucarme, quería morirme de una vez. Pero entonces lo oí. El susurro de Javier resonando en mi cabeza, más claro que el viento. Finge que estás muerta. Esa orden fue como un ancla, me sujetó a la realidad. ¿Estaba boca abajo o boca arriba? No lo sabía. Tenía la cara contra la gravilla. El sabor a sangre y a barro me llenaba la boca. Tenía que respirar, necesitaba respirar, pero no me atrevía. Si respiraba, me oirían. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, lo controlé. Una respiración superficial, increíblemente superficial, por la nariz, casi nada. Dolor. Dios, cómo dolía. Cada pequeña respiración era como si 1000 cristales rotos se clavaran en mis pulmones. Me quedé quieta. Obligué a mi cuerpo a la inmovilidad. Entonces oí gemidos. No era Javier. Gemidos a lo lejos, a unos metros. ¡Ah! 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 Un lamento áspero, lleno de dolor. ¿Sofía? La voz de Raúl. Él también estaba vivo. ¿Estás bien? Su voz estaba rota, llena de pánico. Sentí una oleada de asco más fuerte que el sabor a sangre. Había intentado matarnos, había matado a su hermano y ahora se preocupaba por su mujer. Mi pierna, siseó. Creo que está rota.
Duele, Raúl, duele. Hubo un silencio y luego preguntó, su voz afilada. ¿Y los viejos? Los viejos. La forma en que lo dijo, como si fuéramos basura. Nunca habíamos sido familia para ella, solo 2 obstáculos. Oí un crujido, gravilla. Se estaba moviendo, se arrastraba hacia nosotros. Oh Dios, mi corazón iba a estallar en mi pecho. Tenía miedo de que lo oyera. No te muevas, Elisa, no te muevas, no respires. Sentí su sombra sobre mí. Estaba justo encima. Abrí los ojos. Tenía que hacerlo, como dijo Javier. Abiertos de par en par. Una mirada vacía mirándolo sin verlo hacia el cielo gris. Sentí su aliento en mi mejilla. Cálido, apestando a miedo. ¿Estaba comprobando mi pulso? ¿Estaba su mano en mi cuello? No sentía nada. Solo me concentraba en no ser nada. «Está muertos», anunció Raúl. Su voz... ¿Era alivio? Los 2, con los ojos abiertos, pero no respiran. Se alejó, arrastrándose. El sonido de la gravilla se atenuó. «Perfecto», exhaló Sofía. Un suspiro de pura satisfacción. «El plan ha funcionado». Se rió. Una risa seca, dolorosa, espantosa. Bueno, menos la parte en la que nos caímos nosotros. Al menos, siseó ella, y pude oír el veneno en su voz. No tendremos que fingir que los queríamos. Esas palabras me atravesaron. Fingir. Todos esos años. Las comidas del domingo. Los abrazos. Los dulces. Mamá. Todo era fingido. Me quedé allí, inmóvil, y escuché a los 2 asesinos planear su siguiente movimiento. «Mi teléfono», dijo Raúl, roto. «¿El tuyo?» «No sé, en el bolsillo. Duele, no llego». «No importa», espetó Raúl. «No podemos quedarnos aquí. Estamos heridos. Tenemos que bajar, encontrar ayuda, llamar a emergencias». «¿Qué decimos?», preguntó Sofía. Su voz de repente sonaba asustada. «¿Eres idiota?», rugió Raúl. «¿Has olvidado el guión?» No. Pues escúchame, y dilo exactamente igual. «Estábamos haciendo fotos», empezó, su voz lenta, como recitando. «Un día de familia perfecto. Papá y mamá se acercaron demasiado al borde. Una roca se soltó bajo los pies de papá. Resbaló y al caer se agarró a mamá y la arrastró con él. Intentamos salvarlos, intentamos agarrarlos, pero nos caímos también». «Tenemos que contar la misma historia», insistió Raúl. «Lo sé», dijo Sofía, su voz ya tranquila. «Aterrador. Lo he reensayado 100 veces. Somos los supervivientes traumatizados, pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un accidente horrible». Empezaron a moverse. El sonido de gemidos, de arrastrarse. Se estaban alejándose de nosotros hacia el tramal principal. «Rápido», la instó Raúl. «Cuanto más tardemos, más sospechoso parecerá». Sus voces se hicieron más débiles, más lejanas, hasta que de nuevo solo quedó el viento, silbando a través del barranco como si se riera de nosotros. Nos quedamos allí. No sé cuánto tiempo. 5 minutos, 1 hora. Un silencio pesado. Entonces lo oí. Un gemido, muy bajo, justo a mi lado. «Javier», susurré, mi voz rota. Un gorgoreo. «Aquí estoy. Estoy vivo». «El teléfono», dije. Era lo único en lo que podía pensar. «Javier, el teléfono».
Lo oí gemir de dolor, el sonido de su chaqueta rozando las piedras. Está aquí, en el bolsillo. Duele, duele. Pero está roto. La pantalla, destrozada. ¿Grabó? Pregunté, mi corazón parado. Espera, susurró. La luz roja, Elisa, la luz roja sigue parpadeando. No sé cuánto tiempo estuvimos allí tirados. El tiempo ya no significaba nada, solo el dolor. El dolor empezó a volverse más agudo. Y el frío de las rocas se me metía por la ropa, me hacía temblar, pero no me atrevía. Un solo temblor podía ser una señal de vida. Javier, susurré entre dientes. ¿Tú? Estoy aquí. Siseó él. La pierna izquierda, las costillas, todo roto. Yo intenté respirar. El hombro, mi brazo derecho no lo muevo. No importa, susurró. Estamos vivos. Y el teléfono sigue grabando. Es lo único que importa. Nos quedamos allí, en nuestro propio agujero. El dolor empezó a roer, el shock inicial desapareció y la realidad golpeó. Huesos rotos, piel abierta, sangre. Tuve que morderme el labio inferior para no gemir. Me mordí tan fuerte que volví a saborear la sangre. Entonces, muy a lo lejos, lo oí. Un sonido. No era el viento. Un wap, wap, wap constante. Y luego más claro. Chop, chop, chop. Un helicóptero. Exhaló Javier. ¿Lo oyes? Un helicóptero. Habían llamado. ¡Qué rápidos! Luego gritos, desde lo alto del acantilado. ¡Ahí abajo! Oí la voz de Raúl, rota, llena de dolor y desesperación. ¡Mis padres! ¡Están ahí abajo! ¡Por favor, sáquenlos! ¡Rápido! El teatro había comenzado. Estaba interpretando su papel de hijo devoto y destrozado. «Cálmese», le gritó otra voz, una desconocida, con autoridad. «Ya los vemos. El equipo de rescate está bajando». El sonido de cuerdas de metal golpeando la roca, de gente hablando en un lenguaje técnico que no entendí. «Javier», entré en pánico. «¿Y ahora qué?» «Calla», ordenó, su voz débil pero firme. «Sigue igual. Finge que estás muerta. Pase lo que pase». Cerré los ojos. No, tenía que mantenerlos abiertos, fijos, como un muerto. Enfoqué un punto en la pared de roca enfrente. No parpadeé. Pasos. Gravilla crujiendo justo a mi lado. «¡Aquí están!», gritó un hombre. «¡2 víctimas! ¡Los encontramos!». Una sombra cayó sobre mí. Sentí el calor del cuerpo de un hombre arrodillándose. Olía café en su aliento. No me moví. Incluso contuve la respiración. Sentí sus dedos, cálidos, firmes, en mi cuello, sobre la arteria, buscando vida. No reacciones, Elisa. No tiembles. No parpadees. Nos mantuvo allí durante lo que pareció una eternidad. Acercó su oreja a mi boca intentando oír un suspiro. Mis pulmones me gritaban, pidiendo aire. No podía aguantar más. «La mujer», dijo su voz, justo al lado de mi oído. «Yo no estoy seguro. El pulso es muy débil, casi inexistente. He estado muy grave». «Bien. Muy bien». Se movió. Lo oí moverse hacia Javier. ¿El hombre? Un gemido, débil, entrecortado. Javier estaba actuando.
Este está vivo, gritó el rescatador. Pulso débil, pero responde. Traed al equipo médico aquí abajo. ¡Ya! Mi corazón golpeaba fuerte en mi pecho. Temía que lo oyera. El plan estaba funcionando. Pensarían que él estaba moribundo y yo casi muerta. Pasaron unos minutos más. Llegó más gente. Hablaban por encima mío. Traumatismo craneal evidente. Deformidad en la pierna izquierda. Posible fractura de fémur. Pérdida de sangre considerable. Sentí como me ponían algo duro alrededor del cuello. Un collarín. Lo apretaron. El dolor de mi clavícula me hizo casi convulsionar. Apreté los dientes. Entonces sentí que deslizaban algo duro y frío por debajo de mi espalda. Una camilla rígida. 1, 2, 3. ¡Arriba! Me levantaron. El dolor. Oh Dios. El dolor de mis costillas rotas y mi hombro dislocado explotó. Fue como un cuchillo al rojo caliente atravesándome. No grité. Solo sisé. Un soplido de aire entre los dientes. Esperé que pensaran que era aire escapando de un pulmón perforado. Está estabilizada, dijo una voz. Suban a la mujer primero. Con cuidado. ¡Cuidado! Sentí como me elevaron, colgando. Mi cuerpo se balanceaba en el aire. El viento volvió a rugir, helado. Cuando llegué a la cima del acantilado, lo oí. Llantos. ¡Mamá! ¡Mamá! La voz de Raúl se abalanzó hacia mí. ¡Oh Dios, no, mamá! Atrás, señor, le quitó otro rescatador. Necesitamos espacio. Se han ido. Sofía estaba sentada en una roca. Su cara estaba manchada de sangre. ¿La suya o la nuestra? Lloraba desconsoladamente entre sus manos. Estaban actuando para todos. Cálmense, les dijo otro rescatador. Estamos haciendo lo que podemos. El hombre todavía tiene pulso. Me depositaron en el suelo. Unos minutos después, subieron a Javier. Lo pusieron en la camilla al lado mío. Miré de reojo. No me atreví a girar la cabeza. Los vi. A los dos. La pierna de Sofía estaba entablillada. La cabeza de Raúl vendada. Se abrazaban uno al otro, temblando. Parecían 2 ratas mojadas. 2 ratas asesinas. El ruido del helicóptero se hizo ensordecedor. Aterrizó en un claro cercano. El viento de las hélices levantó polvo. «Prioridad para los 2 graves», gritó alguien. «¡Llévenselos!». Nos levantaron, a Javier y a mí. Nos llevaron a la máquina. «¿Y nosotros qué?», oí gritar Raúl, su voz llena de pánico. «Ustedes irán en el siguiente transporte. ¿Están más estables?». Una chispa de esperanza. Separados. Íbamos a estar separados de ellos. Me subieron. El ruido del motor lo ahogaba todo. Me tumbaron, atada. Javier estaba a mi lado. La puerta se cerró. Nos elevamos. Miré al techo del helicóptero. Un sanitario estaba pinchando una vía en mi abrazo. El que no estaba roto. Giré la cabeza. Muy suave. Solo un poco. Javier me estaba mirando. Su ojo hinchado se había abierto. Solo una rendija. Me vio. Estaba vivo. Luces. Eso fue lo primero. Luces blancas, cegadoras, que me apuñalaban los ojos incluso cerrados. Un pitido. Un bip, 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 rápido y constante. Ruedas. El traqueteo de las ruedas sobre las baldosas y gritos. ¡Politraumatismo! ¡Tensión cayendo! ¡Box 3! Me movían. Muy rápido. Me empujaban por pasillos.
Cada vez que dábamos una esquina, el dolor de mi hombro y mis costillas explotaba. Quería gemir, pero no podía. Finge que estás muerta. La voz de Javier seguía ahí. Me cortaron la ropa. Sentí el metal frío de las tijeras en mi piel. Me pincharon algo en el brazo. Un pinchazo agudo. Tenía que fingir. Era más difícil aquí, rodeada de profesionales. Les oí hablar. Signos vitales extraños, dijo una voz de mujer. El pulso es más fuerte de lo que esperaríamos. No, Dios no, que no se den cuenta. ¿Tan mala actriz era que mi propio cuerpo me traicionaba? Es habitual, dijo una voz de hombre, más profunda. Debía ser el médico. En casos de trauma extremo, el cuerpo se aferra de formas misteriosas. Oí que hablaban de Javier, el hombre de la habitación de al lado, estado crítico. Seguía vivo. Gracias a Dios, seguía luchando. Me dejaron sola. La habitación quedó en silencio. Solo el bip, bip, bip de la máquina. Entonces lo oí. Desde el pasillo, un llanto, un sollozo desgarrador. Falso. Lo reconocí al instante. ¡Sofía! Mis padres, ¿podemos verlos? La voz de Raúl, rota, angustiada. Solo un minuto. Necesitamos despedirnos. La voz del médico. Están en estado crítico. La mujer probablemente no pase de esta noche. La puerta se abrió. Pasos. Venían. Este era el momento más peligroso. Tenía que convencerlos. Sentí su calor. Estaba de pie, junto a mi cama. Olí su sudor agrio. Mamá, susurró Raúl. Su mano tocó mi mano. Fría. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no retirar la mía. Mamá, repitió, si puedes oírme, quiero que sepas que te quiero. Siento mucho que esto haya pasado. Miel envenenada. Sofía se acercó desde el otro lado. Elisa, mamá, sollozó, has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos. Mentirosa. Pero entonces, Raúl se inclinó, muy cerca de mi oído. Su aliento golpeó mi mejilla y susurró. Un susurro que nadie más en la habitación podía oír. Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste hacer tantas preguntas sobre las finanzas. Hay verdades que es mejor dejar enterradas. Igual que a Mateo. Lo había confesado. Lo había confesado todo. Matar a Mateo y matarnos a nosotros. Entorné los ojos. Solo un poco. Lo suficiente para ver. Había una enfermera en la habitación, una chica joven. Su placa ponía Inés. Estaba de pie, junto al monitor. Se había quedado helada. Sus ojos estaban abiertos como platos, mirándonos. Había oído, lo había oído. Raúl se enderezó. Vámonos, Sofía. Dejemos trabajar a los médicos. Se fueron. La puerta se cerró. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo el pitido. Los pasos de Inés. Se acercó a mi cama. Señora, susurró, muy bajo. Sé que me oye. Lo que acabo de oír no es normal. Si usted está en peligro, tiene que decírmelo de alguna forma. Ahí estaba, mi oportunidad. Tenía que hacerlo. El dedo, el índice de mi mano, la que no estaba rota. Hice fuerza. Usé cada músculo que me quedaba. El dolor del hombro me recorrió, pero no me importó. ¡Muévete! ¡Muévete! Se movió, solo un poco. Un espasmo. ¡Oh, Dios mío!, exhaló Inés. ¡Está fingiendo!
Volví a mover el dedo. 2 veces. ¿Fueron ellos los que le hicieron esto?, preguntó su voz llena de pánico. Hice fuerza. 3 veces. Mi dedo se sacudió 3 veces. «Quédese quieta», susurró. «Siga fingiendo. Voy a llamar a la policía. Diré que es un protocolo». Se fue. Me quedé allí, esperando. Una espera infernal. Oí pasos, que volvían. Muchos. Inés, el médico y otros 2 hombres. Oí el sonido de sus zapatos de vestir. «Señora», dijo una voz de hombre, profunda, con autoridad. «Soy el inspector García. La enfermera Inés nos ha puesto al corriente. Está a salvo. Estamos aquí para protegerla. ¿Puede abrir los ojos?» Los abrí. Muy despacio. La luz me cegó. Empecé a llorar. Lloré de verdad. «Gracias», conseguí decir. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Mi hijo Raúl y su mujer Sofía. Ellos nos empujaron. Sabemos que dice la verdad, pero necesitamos pruebas. Es su palabra contra la de ellos. «Pruebas», dije, y una chispa de fuerza me recorrió. «Javier, mi marido, su teléfono, lo puso a grabar». Los 2 policías se miraron. García salió disparado de la habitación. «Quédense con ella», ordenó. Me quedé allí, temblando, llano de frío. García volvió 1 hora después, su expresión sombría. Dijo: «Lo tenemos. Javier ha recuperado la conciencia. Nos ha entregado el teléfono. Lo hemos oído todo. La grabación es clara. Las confesiones en el fondo del barranco, la conversación en el coche, todo. Pero hay algo más, señora Lisa. Después de oír su declaración y la de Javier, hemos hecho una comprobación rápida. Su hijo no solo estaba en bancarrota». «¿Qué me dice?» «Debía dinero, mucho dinero. No a bancos, se lo debía a prestamistas, tiburones, usureros. Esa gente no perdona una deuda. Su muerte», dijo sin rodeos, «no era solo por la herencia, era para salvar su propia vida». Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió. La enfermera Inés entró con cara de preocupación. «Inspector, hay una mujer afuera. Insiste en entrar. Dice que es la hermana de la paciente». «¡Isabel!», grité. «¡Dejadla entrar, por favor!». Isabel entró corriendo. Su cara era una máscara de lágrimas. «Elisa, oh Dios mío, estás viva, estás viva». Me abrazó, con cuidado de no tocar mis heridas. «Recibí tu llamada. Sabía que algo iba mal. Llamé, pero nadie contestaba. Luego oí lo del accidente. He conducido toda la noche». Me soltó y se ternó hacia el inspector García. Pero no solo lloraba. «Inspector», dijo, su voz firme. «Soy Isabel, su hermana. Cuando Elisa me llamó, supe que era por Raúl. Llevo años sospechando de él. Llamé a un amigo en el banco. Tenga». Puso la carpeta sobre la mesa. «Aquí están las pruebas de sus préstamos, los no oficiales. Le había vendido su alma al diablo». El inspector García asintió, cogiendo la carpeta. «Gracias, señora. Esto sella su ataúd». ¿Dónde están ellos?», pregunté. «Abajo, en la cafetería», dijo García, tomando café, contándole a todo el mundo su tragedia. «No saben que hemos hablado con usted». 6 meses. 6 meses pasaron como un borrón. 6 meses de fisioterapia, de pesadillas, de charlas con abogados. Javier y yo volvimos a casa, a la casona. Él ahora necesita un bastón.
Mi brazo derecho ha recuperado algo de movimiento, pero nunca será el mismo. Los nervios están dañados para siempre, dijo el médico. La casa es la misma, pero está vacía. Cada objeto me trae un recuerdo. La silla donde se sentaba Raúl, las copas que Sofía admiraba. Todo está manchado de mentiras. Hoy es el juicio. Cuando entré en la sala los vi. Raúl, Sofía, sentados en el banquillo de los acusados. Están más delgados, pálidos. Sofía ya no llora, solo mira fijamente sus manos esposadas sobre la mesa. Es mi turno. Subo al estrado. Pongo la mano sobre la Biblia. Lo juro. Y hablo. Lo cuento todo, desde el principio hasta el fin. Los susurros, el dinero robado, el testamento, el viaje, la cámara, el empujón, el barranco. Hablo del susurro de Javier. Finge que estás muerta. Hablo de su confesión cuando nos creían muertos. Hablo del susurro de Raúl en el hospital. Hay verdades que es mejor dejar enterradas, igual que a Mateo. La sala está en completo silencio. Su abogado se levanta, intenta decir que nos tendimos una trampa, que nos caímos solos, que Raúl estaba bajo presión psicológica y estrés financiero y que fue un acto impulsivo. Cuando termina, no lo miro a él, no miro al jurado, miro directamente a Raúl, por primera vez desde que lo arrestaron. Él también me mira. Yo esperaba, no sé qué esperaba. Una lágrima, un gesto, algo de arrepentimiento. No vi nada. No vi al hijo que crié. No vi al niño callado que pinchaba la comida. Vi a un extraño, una cáscara vacía. Raúl, dije, mi voz sonó clara y fuerte en el silencio. No sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo, tomé aire, murió hace mucho tiempo. Quizás murió la misma noche que mataste a tu hermano, y la cosa que está sentada ahí, la cosa que sin saberlo he criado durante 25 años, es un monstruo. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando volvieron, Javier y yo nos agarramos de la mano. Fuerte. Culpable, dijo el portavoz del jurado. Culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Mateo. Culpable de intento de asesinato en primer grado por lo que nos hicieron a nosotros. Sofía se derrumbó. Empezó a gritar. Esta vez no era teatro. Un chillido salvaje, aterrorizado. Se volvió hacia Raúl maldiciéndolo. Todo es culpa tuya. Arruinaste mi vida. Te lo dije. Raúl no dijo nada. Solo me miró, con la misma mirada vacía. Los esposaron. Se los llevaron. Cadena perpetua para los dos, sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, ha pasado 1 año. Javier y yo seguimos en la casona. El taller está abierto de nuevo. Javier, cojeando con su bastón, está allí todos los días. Dice que el olor a pino le ayuda a respirar. Pero la casa ya no está vacía. Hugo y Lucía. Los servicios sociales se los llevaron después del arresto. Javier y yo luchamos. Rellenamos todos los papeles, declaramos y ganamos. Hemos iniciado el proceso de adoptarlos formalmente. Son nuestros hijos ahora. Son lo que queda. Son el legado. Los niños son tan pequeños, están confundidos. Todavía preguntan por papá y mamá. ¿Qué hacemos? ¿Les mentimos?
¿Inventamos una historia sobre un accidente? Anoche estaba arropando a Lucía. No podía dormir. ¿Abuela?, susurró en la oscuridad. Echo de menos a mamá. Mi corazón se encogió. La abracé.